efecto de celebrar la sesión permanente de la Diputación Permanente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso pase la lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Presente. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Ever Osvaldo Arrantia Ceniceros. Ahí está ya. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Diputada Ana María García Sánchez. Diputado Pedro Torres Estrada, por ahí andaba afuera. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputado Héctor Vega Nevares. Y la de la voz, diputada Carmen Rocío González Alonso. Diputada presidenta, le informo que se encuentran 8 de los 9 diputados que conformamos esta mesa directiva. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 26 de junio del año 2018, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Quiero dar la más cordial bienvenida al diputado Rubén Aguilar Jiménez, a la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, a la diputada Estefany García González y a la diputada Hilda Angélica Falliner Silva. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 19 de junio del año en curso. Tercera, correspondencia, inciso A, recibida. Cuarto, turno de las iniciativas y demás documentos. Quinto, aprobación en su caso de la convocatoria del 13º periodo extraordinario de sesiones. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de 1. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien la solicitará de urgente resolución. 2. Diputada Hilda Angélica Falliner Silva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien presentará 2 iniciativas, una de ellas la solicitará de urgente resolución. 3. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien la solicitará de urgente resolución. 4. Aprobación en su caso de la solicitud que remite la diputada con licencia Cristal Tobar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática, para que se dé por terminada la licencia otorgada. Se votará de urgente resolución. Y séptimo, clausura de la sesión. Si es de aprobarse el orden del día, a favor de emitir su voto levantando la mano. Por unanimidad de los presentes, se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 19 de junio del año en curso, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras, señores legisladores, y en caso de no haber objeción, se proceda con la votación. Con gusto, diputada presidenta. Con su permiso, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 19 de junio del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestar. Informa a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores han manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 19 de junio del año en curso, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la diputada presidenta que se ha autorizado por unanimidad. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 19 de junio del año 2018. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos, favor de expresarlo levantando la mano. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos.
Gracias, diputada. Secretaria, le solicito se sirva a otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la convocatoria al 13º periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura, me voy a permitir poner a su consideración la exposición de motivos suscrita por los integrantes de la mesa directiva de la Diputación Permanente de conformidad con lo establecido por los artículos 51 de la Constitución Política del Estado y 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presente, con fundamento en los artículos 51 de la Constitución Política 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 88, fracción primera del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, se propone a los integrantes de esta Diputación Permanente la celebración del 13º periodo extraordinario de sesiones para tratar exclusivamente los asuntos que más adelante se especifican basándose en las siguientes consideraciones: que la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, disponen que durante los recesos del Honorable Congreso funcionará la Diputación Permanente y que en esta entrará en funciones inmediatamente después de las clausuradas los trabajos de un periodo ordinario. Además de este órgano colegiado, tiene las atribuciones que le señalan específicamente la Constitución y la Ley Orgánica citadas en el párrafo anterior. Segundo, que como todos sabemos, estas atribuciones son limitadas, pues están previstas para atender asuntos que, si bien tienen importancia para la sociedad, no requieren del pronunciamiento del Poder Legislativo reunido en el Pleno, es decir, no cuenta con facultades formalmente legislativas. 3. Que el ciudadano licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado, ha solicitado a esta soberanía se convoque a un periodo extraordinario en sesiones con la finalidad de tratar el asunto referente a las propuestas de las y los magistrados del Poder Judicial del Estado, esto con fundamento en los artículos 51 y 101, fracción quinta de la Constitución Política del Estado. 4. Que diversas comisiones cuentan ya con asuntos que han sido concluidos y aprobados para sus integrantes, incluyendo algunas que fueran atendidos por la Junta de Coordinación Política. 5. Que con el propósito de que este honorable Congreso desahogue a la brevedad estos asuntos, pues resultan necesarios para el desarrollo y consolidación del Estado de Derecho, es preciso que se convoque a un periodo extraordinario a fin de que el Poder Legislativo reunido en pleno resuelva lo conducente, pues esta Diputación Permanente está limitada en las facultades que la ley le otorga y por tanto imposibilitada para atender el trámite legislativo de tales asuntos. 6. Que es atribución de este órgano colegiado convocar a los periodos extraordinarios de sesiones cuando a su juicio lo exijan las necesidades del Estado, de conformidad con lo que disponen los artículos 51 de la Constitución Política y 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Chihuahua. 7. Que tales asuntos se refieren a el cumplimiento de la resolución dictada en el juicio de amparo 1767/2016-5 del índice del Juzgado Octavo del Distrito en el Estado de Chihuahua, por el que se deja sin efecto única y exclusivamente por lo que concierne al ciudadano Gerardo Javier Acosta Barrera, el decreto número 65 ABCDS/0217/2016 del primer periodo ordinario que derogó los diversos del 1551/2016, 21º periodo extraordinario y 1552/2016, 21º del periodo extraordinario por el cual se constituyó el Congreso del Estado en colegio electoral para proceder a su reelección o no, y mediante la cual fue reelegido el ciudadano Gerardo Javier Acosta Barrera como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua respectivamente. Reformas a los instrumentos jurídicos que establecen los cargos que ocupan las y los integrantes de la 65ª legislatura y por lo tanto el carácter que ostentan. La ratificación en su caso de las personas propuestas por el titular del Poder Ejecutivo que ocuparán los cargos de magistrados y magistradas del Poder Judicial del Estado.
la autorización al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Hacienda se formalice el contrato de fideicomiso irrevocable que se denominará Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de Policías Caídos en Cumplimiento de su deber. La modificación de los siguientes decretos, por medio de cual se reforman diversas disposiciones del decreto número 919/2015, segundo periodo ordinario, por el cual se instruyó el reconocimiento anual denominado Premio Chihuahuense Narrativa Histórica Ignacio Solares y relativo a la ley que crea el Premio Chihuahua. En razón de lo expuesto, se somete a consideración de la mesa directiva de esta Diputación Permanente la convocatoria a diputadas y diputados integrantes de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua al 13º periodo extraordinario de sesiones que inicia el día jueves 28 de junio del año en curso a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, Chihuahua, 26 de junio del 2018, y lo signan la de la voz presidenta del Honorable Congreso del Estado, la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso y la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza. Tomando en cuenta la exposición de motivos anteriormente oída, si están de acuerdo en convocar al 13º periodo extraordinario de sesiones, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Con 8 votos a favor y 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba. Por lo tanto, me voy a permitir a dar lectura del decreto de convocatoria al 13º periodo extraordinario de sesiones y solicito a las y a los diputados y las demás personas que nos acompañan sean tan amables de ponerse de pie, no sin antes darle la bienvenida a la diputada Isela Torres, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Decreto número 65, diagonal CVPEX, diagonal 0811, diagonal 2018 de la Segunda Diputación Permanente. La Segunda Diputación Permanente de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, dentro del segundo año de ejercicio constitucional, decreta: artículo único, con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se convoca a las y los diputados integrantes de la 65ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado al 13º periodo extraordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo el día 28 de junio del año 2018 a partir de las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, en el que se desahogarán los asuntos que se detallan en el documento que se anexa al presente decreto. Transitorios, artículo único, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, los 26 días del mes de junio del año 2018, y lo signa la de la voz diputada presidenta del Honorable Congreso del Estado, así como la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, y la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza. Gracias, pueden sentarse. Y solicito a las secretarías remitan el decreto correspondiente para su publicación en el periódico oficial y comunique a las y a los integrantes de la legislatura la celebración del periodo extraordinario de sesiones. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados que, de conformidad al orden del día aprobado, en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra a la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, quien la solicitará de urgente resolución. Muy buenos días, honorable Diputación Permanente, presente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 164, fracción segunda, 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,
Acudo ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución a fin de exhortar de manera atenta y con respeto a las atribuciones al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública a fin de que se incluya dentro del mapa curricular de educación básica, primaria y secundaria, así como en el nivel medio superior, una materia sobre la prevención y orientación de las adicciones. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. En la actualidad, las adicciones representan uno de los problemas más graves, que no solo afecta a quien se intoxica con esas sustancias, sino un conflicto social, ya que aflige al grupo familiar al que pertenece el adicto y al entorno social en el cual se desenvuelve, siendo el consumo de drogas una de las principales causas de la violencia y la inseguridad en la sociedad. Desde hace más de 30 años en México se realizan estudios periódicos con el fin de conocer cuáles son los alcances y tendencias del consumo del tabaco, del alcohol y de otras drogas en distintos grupos de población. Por esas fuentes se sabe que el consumo de drogas junto con el de alcohol y tabaco se incrementa paulatinamente en la población estudiantil de educación básica. Las instituciones educativas deben ser formadoras de hábitos saludables, por lo tanto la prevención de adicciones debe estar dentro de sus objetivos primordiales. Resulta imprescindible una intervención preventiva en edades tempranas para formar individuos conscientes con más habilidades y mecanismos de defensa ante los riesgos. De ahí la necesidad de desarrollar dentro de la educación básica y media superior un modelo de intervención temprana, enseñando a niñas y niños a conocer y detectar las aristas peligrosas de las adicciones. El estado de Chihuahua se encuentra entre los primeros 5 del país con los porcentajes más altos de estudiantes de secundaria y bachillerato que han consumido alguna droga, según datos recientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes. Además, según datos de las encuestas más recientes de los Centros de Integración Juvenil en el Estado, ubica nuestra entidad por encima de la media nacional, liderando en algunos rubros del consumo de drogas lícitas e ilícitas a nivel nacional. Las adicciones constituyen un problema ante el cual las escuelas tienen un importante trabajo que realizar. El conocimiento sobre ellas y el consecuente desarrollo de habilidades y actitudes para enfrentarlas forman parte de los saberes con los cuales la educación básica se encuentra comprometida para cumplir su cometido, brindar una educación integral. En el mapa curricular actual se encuentran con materias diversas que integran la formación básica de los estudiantes, pero no se ha contemplado una que abarque los aspectos de prevención de las adicciones, así como la orientación que permita hacer conciencia a los estudiantes sobre los problemas tan graves que acarrean las adicciones. En virtud de lo anterior y en conmemoración del Día Internacional contra las Drogas, además de hacer una reflexión sobre lo importante que es la eliminación o erradicación de las mismas en los jóvenes y estudiantes, quiero por medio de la presente iniciativa solicitar a la Secretaría de Educación Pública que se contemple dentro del mapa curricular una materia especial orientada a la prevención de las adicciones como el medio idóneo para la educación en valores, para la formación de hábitos saludables y mejora de la calidad de vida de los estudiantes, lo cual trae como consecuencia una sociedad más sana. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Diputación Permanente con el carácter de urgente resolución el siguiente proyecto de acuerdo único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta de manera atenta y con respeto a sus atribuciones al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública para que se incluya dentro del mapa curricular de la educación básica, primaria y secundaria, así como en el nivel medio superior, una materia relativa a la prevención y orientación sobre las adicciones y de las consecuencias que las mismas ocasionan. Económico, aprobado que sea turnes a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente. Dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo a los 26 días del mes de junio del año 2018. Atentamente, diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Ay, ¿dónde está? Solicito a la primera secretaria
Carmen Rocío González Alonso proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Imelda Irene, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene carácter de urgente. Gracias, diputada. Sí, adelante, diputada María Antonieta Mendoza. Si nos permite el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza adherirnos. Por favor, adherirnos a la iniciativa, diputada Imelda. Gracias. Gracias. Le solicito nuevamente la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se obtuvieron 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. A continuación se concede la palabra a la diputada Hilda Angélica Falliner Silva, quien presentará 2 iniciativas, una de ellas la solicitará de urgente resolución. Con su permiso, diputada presidenta, honorable Diputación Permanente, presente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa con carácter de urgente resolución a fin de exhortar al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Educación y Deporte al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La Carta Magna que nos rige establece que toda persona cuenta con el derecho a recibir educación y es por ello que el Estado deberá impartirle y garantizar su obligatoriedad en los niveles que así se señala. En lo relativo a la educación media superior, tenemos como mandato constitucional que será un derecho para toda la población recibirla y además existe la obligatoriedad de cursarla, por lo que se vuelve a menester para el Estado garantizar que cada persona egresada de la educación básica cuente con la oportunidad de continuar con su formación en el siguiente nivel. Es importante que en aras de lograr un verdadero aporte al desarrollo profesional de la población chihuahuense, exista también por parte del Estado la expedición de políticas públicas, acciones efectivas y estrategias que permitan a la población continuar con su proceso educativo una vez satisfecho el nivel medio superior. Si bien es cierto, la obligación constitucional establece que la educación deberá impartirse de forma obligatoria hasta el nivel medio superior, es necesario que se intente potencializar este mandato y que a la par de cumplirlo a cabalidad, el gobierno se aboque a edificar un escenario que impulse al estudiantado y les permita mantenerse vigentes en el proceso educativo, aspirando a un peldaño profesional en el cual adquieran mayores habilidades, conocimientos y herramientas en el campo de su interés, y les permita aportar su talento a través de una formación profesional puesta al servicio de la comunidad a la que pertenecen. Para lograr este enriquecimiento, es preciso que la dependencia encargada del tema educativo planee y diseñe acciones específicas abocadas a atender las aspiraciones de la comunidad de educarse y contemplar una manera eficaz desde la que el gobierno del Estado coordine su labor con las instancias competentes, con el fin de que dichas aspiraciones puedan materializarse al ingresar a una institución de educación superior. El artículo 29, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Chihuahua señala que corresponde a la Secretaría de Educación y Deporte coordinar con las universidades e instituciones de educación superior lo relativo al servicio social de pasantes y demás aspectos educativos que se acuerden con ellas.
Dichos aspectos pueden versar en multiplicidad de acciones que tengan que ver con el progreso educativo, por lo que dicho fundamento sirve como escenario para elevar este exhorto a la dependencia mencionada. Ahora bien, se acerca la temporada de difusión de exámenes y convocatorias para el ingreso a las instituciones de educación media, superior y superior, por lo que es prioridad para el Estado que reflexione en las estrategias que implementará con el fin de que se logre cubrir a toda la población aspirante en razón de su intención de seguir desarrollándose académicamente. Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Diputación Permanente la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo único. La 65ª Legislatura del Estado de Chihuahua exhorta al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, para que tenga bien realizar las gestiones necesarias a fin de lograr que quienes aspiren a ingresar a un plantel de educación. Decreto único. Se deroga la fracción 9ª del artículo 63 del Código Municipal del Estado de Chihuahua. Transitorios único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Económico. Aprobado que sea turnes a la Secretaría de Efecto que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba de publicarse. Dado en la Sala de Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, a los 26 días del mes de junio del año 2018. Atentamente, diputada Hilda Angélica Falliner Silva, integrante del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Sí, pero esta es la de urgente resolución, ¿no? No, por eso pronto no es la de urgente resolución esta, pues sí. Pues estoy preguntando, me dicen que sí. ¿Esta es la de urgente resolución? Ok. No, la que va a leer es que dijo que era decreto. Sí, es la de la modificación del Código Municipal, la que acaba de leer. La otra. Ajá. Esta es la de urgente. Ajá. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, proceda de conformidad con lo señalado del artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Hilda Angélica Falliner Silva, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad con lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto, levantando la mano. A ver, vamos a aclarar este asunto y ahí le someta a votación, diputada. ¿Sí? Ok. Perfecto. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor. 9. 0 en contra y 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene carácter de urgente. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo. Sí, adelante, diputada. ¿Sí? Con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? El contenido de la iniciativa. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Diputado Gabriel, ¿cuál es el sentido de su voto? Gracias. Informa a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa antes presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicitó a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Y continuamos con la participación de la diputada Hilda Angélica Falliner. Adelante, diputada. Con su permiso, diputada presidenta, honorable Diputación Permanente, presente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de derogar la fracción novena del artículo 63 del Código Municipal del Estado de Chihuahua. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Este Poder Legislativo expidió una reforma a diversos numerales del Código Civil para el Estado de Chihuahua con la finalidad de homologar la edad mínima para contraer matrimonio bajo el número de decreto 459-17. Dichas modificaciones fueron debidamente justificadas y fundamentadas desde la perspectiva del interés superior de la niñez, en razón de que la etapa de la adolescencia se caracteriza por una diversidad de cambios hormonales que influyen destacadamente en el proceso de maduración de la personalidad y en el del conocimiento de todas las personas. Por esta razón es que la carga que representa sostener a la institución del matrimonio en un rango de edad como el que se planteaba antes de la reforma trae como consecuencia, en la mayoría de los casos, un freno en sus aspiraciones profesionales, la toma de decisiones apresuradas que pudieran desvirtuar sus verdaderas aspiraciones, el aborto con el fin de evitar un matrimonio no deseado, la violencia intrafamiliar provocada por las tensiones que no deberían ser propias de dicha etapa, entre muchos otros factores que juegan en contra de la población menor de edad y del interés superior de la misma al que debe atender la legislación. Con dicho espíritu, se realizó una reforma en diversos numerales pertenecientes al Código Civil para el Estado de Chihuahua, mediante la cual se logró prohibir una práctica de antaño que violentaba la libertad de la niñez, puesto que en dicha etapa de la vida el consentimiento no es lo suficientemente contundente para celebrar un acto jurídico de tales magnitudes como lo es el matrimonio. Asimismo, se evidenció el impacto negativo que dicha figura tenía en la salud, educación e integridad de la niñez, mismo que ya con anterioridad había sido avalado a nivel internacional por varios instrumentos en aras de que se difundiera en la conciencia pública y los estados de derecho tomaran cartas en el asunto. Aunado a esto, es importante señalar que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 45 la obligatoriedad para las leyes federales y locales de incluir como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años según su competencia, por lo que la reforma fue afortunada desde todas sus aristas, con el objeto de contribuir a la congruencia en la legislación que debe imperar dentro de nuestro marco jurídico, así como a los principios de armonización y actualización de las leyes que nos rigen para que su aplicación sea efectiva. Es importante que cualquier disposición que contravenga lo señalado por la mencionada reforma se modifique. Para el caso que nos ocupa, el Código Municipal para el Estado de Chihuahua aún contiene una fracción en su artículo 63 que señala las facultades de quien ocupe la Secretaría del Ayuntamiento, que a la letra dice: artículo 63, son atribuciones del secretario. Noveno, llevar los trámites necesarios para que se otorgue dispensa de edad y para que se supla el consentimiento de quienes deben otorgarlo a fin de que contraigan matrimonio los menores de edad. De la lectura de dicha disposición queda de manifiesto que aunque actualmente se encuentre vigente, esta norma ya no será positiva, puesto que la figura a la que hace alusión ya no existe en nuestra legislación civil, por lo que atendiendo a la técnica y armonía legislativa debe derogarse la brevedad posible con el fin de que no genere confusión en quienes tengan a bien consultar el Código Municipal para cualquier efecto. Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Diputación Permanente la siguiente iniciativa con carácter de decreto único. Se deroga la fracción novena del artículo 63 del Código Municipal del Estado de Chihuahua. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba de publicarse. Dado en la Sala de Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, a los 26 días del mes de junio del año 2018. Atentamente, la diputada Hilda Angélica Falliner Silva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Enseguida tiene el uso de la palabra la diputada María Antonieta Mendoza, quien la solicitará de urgente resolución.
Gracias, diputada presidenta. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y los artículos 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparecemos ante esta alta representación popular a efecto de exhortar respetuosamente tanto a las instancias competentes del Gobierno federal como al Secretario de Educación y Deporte del Gobierno del Estado para que procedan a implementar a la mayor brevedad posible las acciones pertinentes que permitan atender las obligaciones derivadas de las diversas leyes que señalan la responsabilidad de la autoridad educativa respecto a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua para que padecen alguna discapacidad, los cuales, debido a la falta de una adecuada infraestructura física en escuelas de educación básica, carecen de posibilidades de acceso y desplazamiento en los espacios educativos. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. Las personas con discapacidad son seres humanos iguales a cualquier otro, que se desarrollan en una situación diferente, pero merecen ser reconocidos como iguales, y sus necesidades atendidas en apego a los preceptos constitucionales y legales, los cuales exigen la intervención de las autoridades correspondientes para garantizar sus derechos bajo los principios de la equidad y la inclusión. De acuerdo a los datos del INEGI del 2014, Chihuahua se sitúa en el 9º lugar con mayor prevalencia de discapacidad a nivel nacional, en donde el 7.4% de las personas con discapacidad corresponden a menores de entre 0 y 14 años, los cuales requieren la intervención de las autoridades para facilitar su acceso a la educación ante su difícil condición, y que quienes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 52 de la Ley Estatal de Educación, la autoridad educativa en Chihuahua debe de destinar recursos humanos, materiales y financieros suficientes a fin de aplicar y mejorar la cobertura y calidad de la educación especial, así como para la adecuación de espacios físicos en los centros educativos y dotación de recursos didácticos especiales, los cuales, de acuerdo al artículo 59 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, deben ceñirse al diseño universal de accesibilidad. No obstante lo anterior, históricamente las escuelas de educación básica del sistema educativo en la entidad han sufrido las dificultades que se derivan de la falta de atención de las autoridades para la adecuación de los espacios educativos que permitan atender a la población con discapacidad, encontrándonos todavía en estos tiempos en donde se habla de inclusión y de equidad con padres de familia que buscan desesperadamente una escuela cercana que cuente con accesos para discapacitados en sus instalaciones y que permitan la adecuada atención a sus hijos, cuya condición es diferente. Sabemos que con el propósito de atender el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano respecto a la inclusión educativa, el Gobierno federal creó el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, el cual tiene como objeto contribuir a la inclusión y equidad mediante apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de instituciones de educación básica que atienden población en contexto de vulnerabilidad. Sin embargo, con datos obtenidos del informe final del Gobierno de Chihuahua respecto al programa citado en el 2017, la realidad nos señala que los recursos que el Gobierno federal destina para este programa, además de no ser suficientes, han ido menguando de manera importante, pues entre el 2017 y el 2018 se han reducido en más del 40%. Y por si esto fuera poco, la autoridad estatal ha fallado en su aplicación, pues en el 2016 dicho presupuesto sufrió un subejercicio de casi 5 millones de pesos al dejar de aplicarse dicha cantidad destinada para el programa en Chihuahua. Además de lo anterior, encontramos que de acuerdo al presupuesto de egresos del Estado, los recursos que en Chihuahua se aplican para atender la inclusión educativa de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad son exclusivamente federales y no encontramos datos que indiquen que el gobierno local aporte recursos para atender las necesidades de estos grupos de la sociedad chihuahuense.
la autoridad educativa en Chihuahua tiene obligaciones ineludibles con la población en edad escolar con discapacidad. Y es muy probable que las debilidades en la infraestructura educativa sea un motivo importante para arrojar resultados como los que nos ofrece el informe final del programa que ya hemos citado, el cual nos refiere que en Chihuahua solo el 13% de la población discapacitada fueron atendidos. Esto es 1,929 alumnas y alumnos, de 14,983 con discapacidad, en los que se incluyen aquellos con aptitudes sobresalientes, de acuerdo al índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa, el cual es una herramienta utilizada por una importante organización civil de alcance nacional que mide qué tanto cumplen las autoridades de Chihuahua con su obligación de garantizar el derecho a aprender de todos sus niños y jóvenes. Estas incumplen con responsabilidades de garantizar plenamente este derecho de sus niñas, niños y adolescentes en el nivel de educación básica, pues solo 1 de cada 10 niños con necesidades educativas especiales reciben atención especial, encontrándonos que a pesar de que las necesidades que existen entre esta población con discapacidad motriz, solo 3 de cada 10 escuelas cuentan con rampas e instalaciones adecuadas en aulas y sanitarios para personas con esta condición. En el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, para el cual uno de sus principales y fundamentales temas en su agenda legislativa es la educación, resulta fundamental reiterar al titular del Poder Ejecutivo Estatal la imperiosa necesidad de que la autoridad educativa atienda las obligaciones establecidas en la ley, que le permitan garantizar el derecho a la educación inclusiva a la población en edad escolar con discapacidad, buscando la manera de que los recursos destinados al programa para la equidad e inclusión educativa se apliquen para favorecer la adecuación de más espacios educativos que permitan la accesibilidad de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y además aplicar todas las estrategias necesarias a fin de evitar que exista subejercicio de recursos, tal como lo señala el informe del Programa para la Equidad y la Inclusión Educativa presentado por la Secretaría de Educación y Deporte en el 2017, lo cual sin duda debió afectar a la población con discapacidad en educación básica y media superior. Por otro lado, estamos ciertos que resulta necesario que el gobierno federal destine mayores recursos presupuestales para Chihuahua en este sentido, por lo que consideramos que el Ejecutivo Estatal debe promover que el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2019 haya mayores resultados financieros para Chihuahua aplicables en el Programa para la Equidad y la Inclusión Educativa, con el propósito de abatir las debilidades existentes en infraestructura física en las escuelas de educación básica respecto a la accesibilidad para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Sabedores de que los recursos destinados al programa que hemos citado en esta propuesta resultan insuficientes para satisfacer las necesidades existentes, particularmente en las escuelas de educación básica respecto a la adecuación de la infraestructura física para atender a la población objetivo que hemos señalado, creemos que la autoridad local tiene como opción el Fondo de Atención Múltiple de Infraestructura Educativa para Educación Básica, el cual le otorga a Chihuahua recursos federales que este año accedieron a 423,722,000 pesos, por lo cual consideramos que la oportunidad para atender sus obligaciones incumplidas tiene más de una opción presupuestal en recursos federales destinados a infraestructura educativa. Pero además es importante señalar que las obligaciones de atender a la población con discapacidad en edad escolar no es exclusiva del gobierno federal, por lo cual resulta fundamental convocar a la autoridad educativa en Chihuahua para que invierta recursos financieros adicionales del Estado en aras de cumplir las obligaciones que le señalan las leyes correspondientes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta 65ª legislatura la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación y Deporte, en apego a las obligaciones derivadas de la Ley Estatal de Educación y la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, procede a implementar a la mayor brevedad posible las acciones pertinentes que permitan atender las debilidades de accesibilidad para las y los alumnos con discapacidad de las escuelas de educación básica, adecuando la infraestructura física en dichos planteles, con el propósito de que el Gobierno de Chihuahua garantice los derechos de la población de educación básica que padecen alguna discapacidad. Segundo, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, para que en el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2019 destine recursos financieros mayores para Chihuahua aplicables al programa para la equidad y la inclusión educativa, con el propósito de abatir las debilidades existentes en infraestructura física en las escuelas de educación básica respecto a la accesibilidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Tercero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría de Educación y Deporte y de la Secretaría de Hacienda, establezca las acciones correspondientes que le permitan destinar recursos del erario estatal con el propósito de abatir con mayor premura las debilidades de estructura que impiden el acceso a personas con discapacidad en las escuelas de educación básica de nuestra entidad, y de esa manera buscar la posibilidad de garantizar los derechos de la educación inclusiva y la no discriminación de las niñas, niños y adolescentes que con esa condición requieren que el Gobierno de Chihuahua les dé un trato equitativo y digno. Diputada Presidenta, con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y considerando la existencia de un importante porcentaje de escuelas de educación básica que carecen de las condiciones de infraestructura para garantizar el derecho a la educación inclusiva a las personas con discapacidad, así como las condiciones de tiempo para preparar las estrategias que permitan al gobierno local proveer ante la Federación recursos financieros mayores en el programa mencionado y proveer la estrategia que le permite invertir recursos del erario estatal en el próximo presupuesto de egresos, solicito a usted se someta a la decisión de la Diputación Permanente el presente asunto para que sea votado en calidad de urgente resolución y remitido a la mayor brevedad a las instancias competentes. Económico, aprobado que sea, remítase copia del acuerdo a las instancias competentes para los efectos que haya lugar, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días 26 de junio del año 2018. Por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado Javier Antonio Enríquez Orozco, diputada Marta Rey Pérez, la de la voz es cuanto, diputada Presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Bien, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informa a la Presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Le solicito nuevamente a la diputada Carmen Rocío González Alonso se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponde. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? Y quienes se abstengan. Informo a la Presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos se elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes.
A continuación, me permito informarles que se recibió un oficio signado por la ciudadana Cristal Tobar Aragón, diputada con licencia, en la que solicita se dé por terminado el periodo de licencia que le fue otorgado mediante el decreto número 810/2018, toda vez de que la diputada citada le es prácticamente imposible acudir ante esta diputación permanente a manifestar su deseo externado por una servidora en líneas de arriba, es que me permití darlo a conocer. Con el propósito de llevar a cabo el mismo procedimiento legislativo que se realizó al concederle la licencia, le solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, proceda con la votación. Con gusto, presidenta. ¿Será este? Con gusto, presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada en el sentido de que se someta a votación por considerarse que es un asunto de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Gabriel. Gracias. ¿Quiénes estén por la negativa? Quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto a que dicha solicitud se considera que tiene el carácter de urgente. Le solicito nuevamente a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la solicitud presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con la solicitud antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto, levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto a la solicitud antes planteada. Se aprueba la solicitud de la diputada con licencia Cristal Tobar Aragón para que se dé por terminada la licencia otorgada para separarse del ejercicio de sus funciones como legisladora, surtiendo efectos a partir del día 27 de junio del año en curso. En consecuencia, instruyo a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore el decreto correspondiente. Sí, adelante. Que surte efectos la licencia y es para que concluya la licencia, ¿no? Sí, para que concluya el día de mañana. A lo mejor está mal ahí escrito, pero es para que se dé por terminada la licencia otorgada, uh-huh, para separarse del ejercicio de sus funciones como legisladora, surtiendo efectos a partir del día 27 de junio del año en curso. Ok, sí. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita a las y a los legisladores para el jueves 28 de junio del presente año a las 11 horas en el recinto oficial de este Poder Legislativo a efecto de llevar a cabo los trabajos del 13º periodo extraordinario de sesiones. Asimismo, se convoca a las y a los integrantes de la mesa directiva, así como a las y a los diputados que deseen asistir para el día viernes 6 de julio del año en curso a las 11 horas en la Sala Morelos del Poder Legislativo a efecto de llevar a cabo la sesión de la Diputación Permanente, siendo las ¿qué? Las 12:13 del día 26 de junio del año 2018 se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. ¿Por qué se está para el viernes?